A lo largo de los siglos, existen nombres que, al pronunciarse, traen de inmediato a la memoria la ruina, la corrupción y el juicio implacable. Entre ellos, ninguno ha llegado a ser más infame que los de Soraya y Galdor. No se trataba de pequeñas aldeas olvidadas, perdidas en la inmensidad del desierto. Eran ciudades prósperas, vivas por el comercio, rebosantes de riqueza y consagradas al placer. A los ojos de los forasteros, parecían un verdadero paraíso, campos fértiles, calles bulliciosas y casas repletas de abundancia. Sin embargo, bajo esta superficie de prosperidad, un cáncer espiritual crecía en silencio. La soberbia, la codicia, la violencia y la inmoralidad corroían los cimientos mismos de su sociedad. Las crónicas sagradas son claras en su descripción. En los textos antiguos se lee: mas los hombres de Soraya eran perversos y pecadores ante el Creador en gran manera. En ese instante, Soraya y Galdor se convirtieron en los símbolos definitivos de la etapa final del pecado, mostrando lo que sucede cuando una cultura rechaza la voz divina, silencia la conciencia y celebra la corrupción como si fuera libertad. Cuando su iniquidad alcanzó su colmo, fuego cayó del cielo, reduciendo las florecientes ciudades a cenizas y dejando tras de sí una advertencia que aún resuena hoy. Esta no es solo una historia antigua, sino un recordatorio eterno. Es el destino de cada generación, nación o individuo que elige la rebelión sobre la rectitud. Para entender la vida en aquellas ciudades, debemos mirar más allá del mito y ver cómo surgieron, prosperaron y cayeron. Situadas en el fértil valle del Río Verde, cerca del borde sur de lo que hoy es el Mar Muerto, estas urbes florecieron en un entorno que no se parecía en nada al árido desierto que conocemos ahora. Los escritos nos cuentan que Ariel vio que la llanura estaba bien regada por todas partes, como el huerto del Señor, como las tierras del gran imperio del sur. Aquello era un Edén. Campos pesados por el grano, viñedos cubriendo las colinas, rebaños pastando junto a los ríos y caravanas de mercaderes atravesando sus rutas. A los ojos humanos, parecía el paraíso restaurado. Pero lo que parecía una bendición se convirtió en terreno fértil para la rebelión. Ubicadas estratégicamente en las rutas comerciales entre los grandes imperios, Soraya y Galdor se enriquecieron rápidamente. El comercio prosperaba, la abundancia se multiplicaba y la gente se rodeaba de lujo, banquetes y ocio. Sin embargo, la prosperidad sin gratitud hacia lo divino es siempre peligrosa. En lugar de usar sus recursos para honrar al Creador y practicar la justicia, se volvieron arrogantes e indiferentes. Un antiguo profeta resume esta condición con precisión: esta fue la iniquidad de tu hermana Soraya, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pero no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso. Así, el pecado de la ciudad no fue solo la inmoralidad sexual. Comenzó con el orgullo, con el exceso, con el abandono de los vulnerables y el desprecio por la justicia. Fue una sociedad que convirtió la abundancia en arrogancia, la plenitud en indiferencia y la libertad en degradación. Detrás de la fachada de prosperidad había un colapso moral. Como un árbol hermoso por fuera pero podrido por dentro, Soraya se dirigía hacia la destrucción. Las advertencias antiguas hablan de este mismo peligro: cuando el pueblo engordó y se volvió complaciente, abandonó al Dios que lo hizo. Así fue con aquella ciudad: el corazón humano se descompuso mucho antes de que el fuego cayera del cielo. Las escrituras describen a Soraya como un lugar donde la moralidad había sido borrada, donde el orgullo y la codicia eran celebrados, la justicia se compraba y vendía, y el placer se había convertido en el Dios supremo de la ciudad. Se afirma que se entregaron a la inmoralidad y a la perversión, sufriendo el castigo del fuego eterno. La expresión, se entregaron, muestra que el pecado allí no era un accidente ni algo oculto en las sombras. Era público, intencional y celebrado como una identidad colectiva. Otro profeta añade: la expresión de sus rostros testifica contra ellos. Desfilan su pecado como Soraya, no lo ocultan. ¡Ay de ellos! Han traído el desastre sobre sí mismos. En otras palabras, no había vergüenza, solo orgullo en sus acciones.
Podemos imaginar las calles llenas de música y risas, fiestas abiertas en las plazas, la embriaguez exhibida como algo normal, cuerpos ofrecidos a plena luz del día, jueces corruptos dispuestos a torcer la justicia por un soborno, mientras los pobres eran ignorados. Los extranjeros eran despreciados y explotados. Incluso se compara a los falsos profetas de la capital sagrada con Soraya, diciendo que vivían en adulterio y mentiras. En aquella ciudad maldita, el pecado se había convertido en ley y la maldad se había normalizado. A lo que Dios llamaba vergonzoso, ellos lo llamaban libertad. A lo que Dios declaraba abominación, ellos lo exaltaban como virtud. El golpe final a su reputación fue la forma en que trataban a los forasteros. En el mundo antiguo, la hospitalidad era sagrada. Acoger y proteger al viajero se consideraba un deber de honor. Pero en Soraya, la hospitalidad fue reemplazada por la explotación y la violencia. Las crónicas describen vívidamente aquella noche terrible en que los hombres de la ciudad rodearon la casa de Ariel, exigiendo abusar de los visitantes que él estaba protegiendo. Ese momento reveló la cima de su corrupción. Cuando lo sagrado fue profanado y el deber de proteger se convirtió en un deseo de violar, Soraya y Galdor no fueron destruidas por accidente. Su caída fue el resultado inevitable de una sociedad que eligió vivir sin Dios, de corazones que prefirieron la abundancia sin obediencia, el poder sin justicia y la libertad sin límites. Por eso su legado aún resuena hoy como una advertencia tanto para naciones como para individuos. La grandeza sin Dios es siempre una ilusión. Y la rebelión contra el Creador siempre conduce al fuego del juicio. Los hombres de la ciudad rodearon la casa de Ariel. Eran viejos y jóvenes, gente de cada rincón del pueblo, unidos en el mismo espíritu de violencia y depravación. Llamaron a Ariel a grandes voces y exigieron, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La escena es perturbadora. Una multitud entera, desde el más anciano hasta el más joven, gritando al unísono para abusar de los visitantes. No había temor, no había respeto, no había vergüenza. No era solo pecado, era pecado militante, agresivo y descarado. No querían simplemente vivir en su corrupción, querían forzar a otros a participar en ella también. Era una cultura en la que la violencia y la inmoralidad ya no se ocultaban, sino que se celebraban como si fueran logros. Los textos sagrados describen este tipo de sociedad, aquellos que, conociendo el justo juicio de Dios, que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, no solo continúan haciéndolas, sino que también aplauden y se deleitan en quienes hacen lo mismo. Tal era Soraya. El mal no solo era tolerado, sino exigido. No era una excepción, sino la regla. No estaba oculto, sino institucionalizado e incluso enseñado a los niños. Ese fue el momento en que cruzaron la línea, cuando la conciencia colectiva murió y el arrepentimiento ya no fue deseado. El pecado se había convertido en cultura y la rebelión en ley. Ariel, sobrino del gran patriarca, podría haber seguido los pasos de fe de su tío. Había sido testigo de la bendición divina sobre el patriarca, vio cómo el Señor lo protegía y guiaba. Pero su corazón fue seducido por lo que parecía ventajoso a sus ojos. Cuando el patriarca le dio a elegir la tierra, Ariel escogió la fértil llanura del valle. Entonces Ariel escogió para sí toda la llanura, dicen los escritos, y viajó hacia el este, y se separaron el uno del otro. El patriarca habitó en la tierra de Canaán, y Ariel habitó en las ciudades de la llanura, y plantó su tienda hasta llegar a Soraya. Nótese la sutileza. Ariel no se mudó a la ciudad de inmediato. Al principio, solo plantó su tienda cerca de ella. Quería los campos fértiles, pero pensaba que podía mantenerse alejado de la corrupción. Sin embargo, el compromiso con el pecado rara vez comienza de golpe. Avanza en pequeños pasos. Más tarde, se nos dice que Ariel ya vivía dentro de la ciudad. Lo que comenzó con una tienda en las afueras se convirtió en un hogar permanente. Para cuando llegaron los mensajeros divinos, Ariel incluso había ascendido a una posición de prominencia, estaba sentado a las puertas de la ciudad,
el lugar reservado para líderes y jueces. Así, Soraya lo atrajo más y más profundo hasta que su vida se dividió entre la fe y la corrupción. Aún así, Ariel no se había entregado por completo. Conocía al Dios de su tío y podía discernir la justicia. Por eso vivía en tormento. Se explica que él, siendo justo, atormentaba su alma diariamente a causa de la conducta malvada de sus vecinos. Escuchaba blasfemias, veía inmoralidad e injusticia, y eso lo angustiaba. Sin embargo, se quedó. ¿Por qué? Por la misma razón que muchos creyentes hoy permanecen en lugares que debilitan su fe, comodidad, conveniencia y compromiso. La tierra era buena. La ciudad ofrecía prosperidad. Su familia estaba establecida. Irse significaría sacrificio. El pecado funciona de esta manera. Crea un ambiente venenoso, pero también seductor. Sabemos que deberíamos escapar, pero a menudo nos quedamos porque parece más fácil. La vida de Ariel es una advertencia. El compromiso con el mal rara vez es repentino, es un proceso gradual, desde plantar una tienda cerca de la ciudad hasta vivir dentro de ella y convertirse en parte de su liderazgo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Advierten las Escrituras. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ariel intentó vivir en el medio. Un pie en las promesas divinas y otro en los placeres de Soraya, pero el camino intermedio no existe. El resultado fue debilidad espiritual, la entrega de su familia y la pérdida de su credibilidad. Cuando advirtió a sus yernos sobre el juicio venidero, se rieron de él. Su testimonio había sido destruido, corroído por años de tibieza. La tragedia de Ariel no fue la destrucción total, pues Dios en su misericordia lo rescató. Pero escapó como a través del fuego, perdiendo casi todo, riqueza, posición, yernos e incluso a su esposa, quien miró atrás y fue consumida. Fue salvado, pero sin nada en las manos. La lección es clara, es posible creer en Dios y, sin embargo, vivir en tal compromiso con el mundo que la fe no da fruto, ni paz, ni gozo. La pregunta que nos queda es, ¿dónde estamos plantando nuestras tiendas? ¿Nos estamos acercando a Soraya, acomodándonos en lugares que hieren nuestras almas? ¿O estamos dispuestos a seguir el camino de fe del patriarca, incluso cuando nos cueste comodidad y seguridad? El Señor es paciente. No se deleita en la destrucción, pero su paciencia tiene límites. Durante generaciones, soportó los pecados de aquellas ciudades. Pero el día del juicio llegó. 2 mensajeros enviados directamente del cielo entraron en la ciudad al atardecer. No vinieron solo a observar, sino a rescatar a Ariel y a su familia antes de que cayera la destrucción. Ariel, sentado a la puerta, reconoció de inmediato el peligro que corrían los visitantes. Sabía cuán crueles eran los hombres de Soraya. Sabía que ningún forastero podía pasar una sola noche a salvo en las calles. Así que suplicó a los mensajeros que entraran bajo su techo. Aceptaron, y esa noche Ariel les sirvió una comida de panes sin levadura, tal vez conservando aún las tradiciones que había aprendido de su tío. Pero pronto la verdadera naturaleza de la ciudad se reveló. Antes de que se hubieran acostado, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Toda la urbe unida en depravación, exigiendo maldad como si fuera su derecho. Allí, la oscuridad espiritual había alcanzado su límite y el juicio de Dios ya estaba a la puerta. Desde los niños más pequeños, ya corrompidos por la atmósfera de la ciudad, hasta los ancianos que deberían haber sido ejemplos de honor e integridad, todos se reunieron con un solo propósito, cometer violencia. Ariel, desesperado, salió de su casa, cerró la puerta tras de sí y suplicó a los hombres que no cometieran tal maldad. Su desesperación era tan grande que incluso ofreció un intercambio impensable, un acto impactante y desgarrador que revelaba cuán profundamente la corrupción moral de la ciudad ya había influido en su propio juicio. Pensó que podía calmar a la multitud con un compromiso, pero su intento fue en vano. La turba se volvió aún más violenta, presionando contra la puerta, lista para derribarla.
Este individuo vino a habitar entre nosotros como forastero, se burlaron, y ahora quiere actuar como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Lo acusaron de juzgarlos y respondieron con amenazas de violencia. Esta reacción nos resulta familiar incluso hoy, pues cuando el pecado es confrontado, la respuesta común es la ira y el desafío: ¿quién eres tú para juzgarme? En ese momento crítico, los mensajeros revelaron su poder. Extendieron sus manos, metieron a Ariel de nuevo en la casa y cerraron la puerta. Luego hirieron con ceguera a todos los hombres que estaban a la entrada, tanto a jóvenes como a viejos. Repentinamente ciegos, la turba aún buscaba a tientas la puerta, tropezando en su determinación. Esto muestra algo trágico: incluso bajo el castigo divino, sus corazones estaban tan endurecidos que se negaban a dejar de perseguir el pecado. Tenían ojos pero no podían ver, una conciencia, pero sin convicción. Cuando los hombres rechazan el conocimiento de Dios, Él los entrega a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Este era el horror de Soraya, un pueblo consumido por el mal hasta el punto de que ni siquiera la ceguera física impuesta por Dios mismo podía refrenarlos. Sin embargo, en medio del caos, la misericordia divina brilló. Dios todavía extendió su mano sobre Ariel y su familia. Antes de que llegara la destrucción, envió ángeles para rescatarlos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta historia no es solo de juicio, sino también de liberación. Un testimonio de que, incluso en las ciudades más oscuras, Dios sabe cómo salvar a los suyos. Al amanecer, el juicio cayó. La larga noche de advertencia había llegado a su fin. Ariel y su familia fueron instados por los ángeles a huir sin mirar atrás. Detrás de ellos, las ciudades que una vez se enorgullecieron de su riqueza y placeres estaban a punto de enfrentar la ira del Todopoderoso. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Soraya y Galdor, desde los cielos. Así destruyó aquellas ciudades, y toda la llanura, con todos los habitantes de las ciudades, y el fruto de la tierra. Los cielos se abrieron, no para derramar lluvia, sino fuego. Imaginemos el firmamento brillando repentinamente con un resplandor carmesí mientras el azufre llameante caía como una tormenta. La llanura fértil, una vez comparada con el jardín del Señor, se convirtió instantáneamente en un horno de destrucción. La tierra tembló, las casas se desmoronaron, los mercados fueron tragados por las llamas y los altivos templos colapsaron entre humo y cenizas. Las risas y la música fueron silenciadas en una sola mañana. El suelo mismo quedó calcinado, árboles y viñedos desaparecieron, y lo que una vez fue verde y fructífero se convirtió en un desierto de sal, azufre y cenizas. Esto no fue simplemente un desastre natural, sino un acto sobrenatural de juicio divino, una advertencia grabada en la historia. Incluso hoy, la región sur del Mar Muerto permanece estéril, cubierta con depósitos de sal y extrañas formaciones de azufre. Los hallazgos arqueológicos muestran evidencia de una destrucción repentina por fuego y piedras derretidas, como si el suelo mismo hubiera ardido. Pero incluso en la liberación, la tragedia golpeó. Mientras huían, la esposa de Ariel desobedeció la orden del ángel y miró hacia atrás. Su corazón todavía estaba atado a la ciudad, y en un instante, se transformó en un monumento de advertencia, una estatua de sal. Su mirada anhelante la condenó, demostrando que uno no puede caminar hacia la salvación de Dios mientras se aferra al mundo que Él nos ha ordenado dejar atrás. Mientras la tormenta de fuego consumía la llanura, el patriarca, desde las colinas lejanas, miró hacia abajo y vio el humo subiendo como el humo de un gran horno. La tierra que una vez brilló con valles fértiles ahora ardía con el juicio divino. Soraya y Galdor se convirtieron en símbolos eternos de la justicia de Dios. Al reducir las ciudades a cenizas, las condenó a la extinción, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente. Su destrucción no es meramente historia antigua, sino también profecía. Presagia el juicio final cuando el fuego caerá una vez más, no solo sobre 2 ciudades, sino sobre toda la tierra. Las cenizas de Soraya susurran a través de los siglos: Dios es paciente, pero también es justo.
no permitirá que el pecado reine para siempre. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.